tenemos la función fundamental de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los delitos cometidos antes del 2016 por dos actores principales, por las FARC-EP, por las extintas FARC-EP y por Fuerza Pública. Pero además de esa función, nosotros tenemos otra función fundamental y es generarle seguridad jurídica a las y los comparecientes, a los firmantes de paz. Y eso es muy importante porque la única manera de hacer un proceso de paz no solamente es respondiéndole a las víctimas en sus necesidades de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, sino también dándole un piso jurídico a esas personas que tomaron la decisión de dejar las armas. En este tribunal pues tenemos todo lo que es la implementación del enfoque de género. La comisión de género no fue pactada en el acuerdo, digamos que en el acuerdo de paz se dijo que el enfoque de género es un principio transversal que tiene que ser implementado en todos los procedimientos y por todas las entidades que hacen parte del acuerdo de paz, pero se establecieron medidas concretas en cada punto. La comisión de género no fue uno de esos acuerdos, pero cuando empezamos en el 2018 y teníamos ese mandato de que teníamos que implementar el enfoque de género, pensamos que la comisión de género podía ser lo que es hoy en día y es en últimas un espacio de articulación y coordinación entre todas las salas, secciones, departamentos y demás. La Jurisdicción Especial para la Paz es bastante enredada, es un poco laberíntica de entender. Entonces, como les contaban, en la Comisión de Género estamos sentados la magistratura, los que somos los magistrados y las magistradas, hay representación de todas las salas y secciones, pero también está la Secretaría Ejecutiva con el grupo de enfoques diferenciales, la UIA, que es como nuestra fiscalía, nuestro Ministerio Público, y nuestro grupo de análisis de la información, que es el que hace todo el trabajo de contextos y demás. Entonces ahí estamos todos y tenemos diversas líneas de trabajo que han ido cambiando además a lo largo de estos ya 5 años de trabajo. Una de nuestras líneas fundamentales y por las cuales hemos estado trabajando desde el día 1 es una solicitud que se hizo desde el acuerdo, digamos, algo que se pactó desde el inicio y es la apertura de un posible caso de violencias basadas en género, incluida la violencia sexual. Creo que les han contado que la manera en que se hace la investigación en esta jurisdicción es distinta como normalmente se hace en la justicia ordinaria. En la justicia ordinaria normalmente hay caso por caso. Cada delito que se comete es investigado de manera separada. Aquí lo que hacemos es agrupar buscando, como les decía, los máximos responsables. Y los máximos responsables, cuando nos preguntan quiénes, yo siempre lo digo de una manera muy sencilla y es quién dio la orden. Nos interesa más el que haya creado la política, el que haya apoyado la práctica, que en últimas el que esté con las manos manchadas de sangre. Y entonces, para poder lograr llegar a esos mandos altos, comúnmente pues es más fácil agrupar y normalmente en esta jurisdicción ya tenemos 10 casos abiertos, algunos son de temáticas nacionales, de hechos que se cometieron en el conflicto en todo el territorio nacional, como lo fue el secuestro o como lo fueron los mal llamados falsos positivos, que son estas ejecuciones extrajudiciales cometidas por la fuerza pública, que básicamente eran asesinar civiles y hacerlos pasar por guerrilleros y de esa manera mostrar en cifras que íbamos ganando el conflicto. Los otros casos nacionales son reclutamiento y hay otro caso nacional que es el del genocidio de la UP, de la Unión Patriótica, que era un partido de izquierda que durante los años 80 y 90 asesinaron aproximadamente a 6.000 de sus integrantes. Por eso nosotros le llamamos genocidio. Y ya después tenemos casos regionales que están, lo que intentan mostrar es un poquito como la dinámica que se tuvo en ciertos territorios. Pues en Bogotá uno no siente mucho el conflicto. Actualmente seguimos en conflicto y ustedes no lo van a ver en las calles, a pesar de que somos un país de 60 años de guerra. Pero hay zonas del país donde el conflicto ha estado y permanece, y eso tiene unas razones históricas. Entonces lo que se busca con esos casos es agrupar en unos territorios y tratar de ver cómo los diversos actores actuaron en esos territorios y los diversos impactos que tuvieron. Entonces tenemos ya 3 casos territoriales, uno que es en el Cauca, el norte del Cauca, el sur del Valle del Cauca. Esa zona, ahí es muy interesante porque esa zona es mayoritariamente indígena y afrodescendiente.
Entonces, pues esos casos permiten ver el impacto interseccional con estas comunidades. Tenemos otros casos en el Urabá, antioqueño y chocuano, aunque a los chocuanos no les gusta que no le diga Urabá, pero así se les llama. Y tenemos otra parte en el Pacífico de Colombia, en 3 municipios, en Ricaurte, Barbacoas y Tuma. Entonces, esa fue como la primera manera en que se priorizaron los casos, y desde el inicio, pues hubo todo un debate sobre si teníamos o no que hacer implementación de enfoque de género en esos casos. La posición y la ayuda que ha prestado la Comisión de Género desde el principio es que en todos los casos hay que hacer algún grado de implementación del enfoque de género. Porque lo cierto es que si bien las causas de la violencia puede que no hayan sido por el género, los impactos sí pueden ser diferenciados y desproporcionados. No es lo mismo ser una mujer desplazada que ser un hombre desplazado en este país. Y esos impactos y esos daños había que medirlos. En el caso de secuestro, no era lo mismo ser una mujer secuestrada, que estuvo 7 años secuestrada por la guerrilla, el caso de Ingrid Betancourt, que ser un hombre secuestrado. Las dinámicas, lo que tenían que pasar, la manera en que las trataban, sí tenía unos impactos diferenciados. ¿Las habían secuestrado por ser mujeres? Posiblemente no, pero lo que habían sufrido y cómo fue su experiencia, sí tenían que tener un tamiz del enfoque de género. Y además, conforme fueron avanzando las investigaciones, en muchos de estos casos fueron encontrando hechos de violencia sexual también. En los casos de secuestro, en los casos de falsos positivos, chicas que fueron asesinadas en el marco de esta práctica de los falsos positivos y antes de ser ejecutadas sufrieron violencia sexual. Entonces como que fue saliendo y entonces empezó todo el debate de si eso debía investigarse dentro de los macrocasos o si tenía que ser un caso aparte. Lo que pasa es que para las organizaciones y para el movimiento de mujeres en este país, y aquí voy a resaltar también para el movimiento de población LGBTI, la importancia de abrir un macrocaso es un tema de metodología, es un tema de visibilizar lo que pasó, pero también tiene una reivindicación simbólica muy importante. El hecho de que finalmente en uno de estos tribunales que está juzgando crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, se le ponga el foco a la violencia basada en género, incluida la violencia sexual, es algo casi que histórico. Normalmente cuando se mira en las guerras lo que le pasó a las mujeres, la violencia que se sufre es casi que una anécdota. Y además les pasó esto, pero lo importante son las grandes victimizaciones y no se trae a la luz lo que efectivamente pasó. Y lo que nosotros como comisión hemos acompañado durante estos años es un movimiento que ha logrado recoger, un movimiento de mujeres y de población LGBTI que logró presentar un número altísimo, si no recuerdo mal, pero son 190 y pico informes que hablaron solo del tema. O sea, el movimiento logró recaudar la información y traernos la información de violencias basadas en género que ocurrieron en todo el territorio nacional y que fueron cometidas por los dos actores fundamentales, tanto por las FARC como por la fuerza pública, porque también había una idea y se empiezan a crear narrativas de que unos son peores que los otros, de que unos son más salvajes que los otros en ciertas cosas, y lo que nos muestra estos informes es que realmente son muy parecidos y que todos lo hicieron, y eso tiene mucho que ver con que las causas no están dadas por la guerra. O sea, las mujeres no sufrimos violencia y discriminación porque hay una guerra, la sufrimos en tiempos de paz, y lo que hace la guerra es darles la oportunidad para llevar esas violencias a escenarios inimaginables de barbarie. Entonces, en todas estas discusiones, pues hemos estado acompañando la apertura del macrocaso, que ya estamos a puertas de eso, ya hay, digamos, ya empezó la concentración es la etapa previa a abrir los macrocasos, ya está toda la información y esperamos próximamente poder abrir ese caso. Y pues ese ha sido como uno de nuestros pilares fundamentales. Y ahí hay dos temas que para nosotros son fundamentales. El primero es que de la información que tenemos ya en este momento, de lo que podría ser parte del macrocaso, las cifras nos muestran que aproximadamente el 50% de las mujeres que podrían ser parte del caso son mujeres que pertenecen a pueblos étnicos, son mujeres indígenas o afrodescendientes. Y ahí el tema de la interseccionalidad, pues obvio, cobra un sentido fundamental,
porque no estamos hablando solo de mujeres mestizas, sino de mujeres que tienen unas relaciones culturales muy fuertes, pero además que los daños que se cometieron contra ellas pues tienen unos impactos también distintos a los que cuando se cometen este tipo de violencias contra mujeres que no pertenecen a pueblos étnicos. Y eso para nosotros ha sido fundamental también, porque en el acuerdo de paz algo que también se estableció fue un enfoque que las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes denominaron el enfoque mujer, familia y generación. Nosotros básicamente entendemos que eso es la idea de hacer una interseccionalidad y es tener una idea de un enfoque de género más amplio en el cual se tengan en cuenta sus cosmovisiones, y ellas le llaman mujer, familia y generación porque dentro de su cosmovisión, digamos, el rol de la mujer dentro de la familia y también el rol de cómo ellas ayudan a preservar las generaciones. O sea, una mujer indígena alguna vez me dijo que para una mujer mestiza como yo tener hijos era una elección, que yo podía elegir o no tener hijos, que para ellas tener hijos era un tema de supervivencia de su cultura. El hecho de tener hijos era el hecho de poder seguir manteniendo su comunidad. Digamos que poder abrirse a ese tipo de pensamiento, que las personas que son los perpetradores aceptan responsabilidad, aportan verdad y reparan a las víctimas, van a recibir lo que nosotros llamamos unas sanciones propias. Esas sanciones propias están en el marco de un componente restaurativo y de una justicia restaurativa, que también es algo difícil de explicar porque normalmente cuando uno está pensando en criminales de guerra o personas que cometieron delitos de lesa humanidad, pues la sanción que uno espera es que paguen cárcel, y muchos años de cárcel además. Y esta justicia, lo que se pactó es que si cumplen con, vuelvo e insisto, con que aceptan responsabilidad, hacen aportes de verdad significativos y reparan a las víctimas, no van a pagar cárcel, van a tener unas sanciones de 5 a 8 años con lo que nosotros denominamos una restricción a la libertad, es decir, no pueden moverse por todo el territorio nacional y tienen que cumplir con unos proyectos restaurativos que se dialogan con las víctimas durante 5 u 8 años. Vemos que en este momento estamos a puertas de esas primeras sanciones, porque ya en el caso de secuestro y en el caso de falsos positivos, ya se avanzó hasta el punto en que ya hay una acusación directa y estas personas aceptaron responsabilidad. Eso fue muy impactante el año pasado cuando vimos las audiencias de aceptación de responsabilidad del secretariado de las FARC sentado en pleno aceptando el secuestro. Digamos que para los colombianos eso fue muy impresionante, verlos ahí sentados, estas personas que además durante años habían sido los más buscados del país. Yo crecí viendo sus fotos y viendo cuánto pedían por la cabeza de cada uno de ellos y verlos ahí sentados, además reconociendo los delitos que habían cometido. También eso creo que fue muy impactante porque cuando eso también ha sido un proceso de ellos. Cuando ellos salieron y dejaron las armas, usaban mucho discurso justificativo, o sea, como no, pero es que nosotros tomamos las armas porque queríamos un mejor país. Y en estos 5 años se dieron cuenta del impacto que tuvo lo que ellos hicieron en la población. Y en esas audiencias de reconocimiento fue muy impresionante verlos durante 3 días, aceptar, aportar, responder, 3 días en los que oyeron a las víctimas y además las víctimas tuvieron, por ejemplo, muchas la posibilidad de decirles en la cara lo que pensaban, lo que sentían. También ver los diversos procesos de las víctimas, uno nunca debe pensar que todas piensan igual y que todas quieren lo mismo. Eso fue muy impactante y por el otro lado vimos lo mismo desde Fuerza Pública. Militares parados aceptándole a las madres de estos chicos que habían asesinado a sus hijos. Y ahora la gran pregunta es cómo logramos que ese enfoque de género también se vean las sanciones propias. Y ahí hay preguntas que todavía nos estamos haciendo y para la cual necesitamos todo el apoyo del mundo, porque yo todavía hay veces me debato cómo repara una violencia sexual. Eso es como de esas cosas que uno no entiende cómo se puede llegar a hacer en este marco de lo restaurativo. Y ese es otro de los puntos en los que está encaminado la Comisión de Género. Ahí tenemos como 2 líneas. Uno es garantizar la participación de las mujeres en estos procesos. O sea, si las mujeres y la población LGBTI hacen parte de estos procesos, muy posiblemente vamos a poder ubicar
identificar los daños de mejor manera, pensar mejores reparaciones y de esa manera hacer una mejor implementación del enfoque. Pero además ahí tenemos una norma que nosotros establecimos desde el principio, y es que estas sanciones propias tenían que apuntar a buscar las causas de las violencias basadas en género. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, las mujeres y la población LGBTI sufrimos violencias en tiempos de guerra, en tiempos de paz? Y entonces, si uno realmente quiere transformar y que estas sanciones tengan ese poder de impactar a estas personas, pues lo que tiene que apuntarles a las causas. Y entonces ahí estamos mirando es cómo logramos hacer eso. Digamos, en el papel suena muy bonito, en la práctica es muy difícil. Y en esas está. Nuestro respeto, pero sobre todo nuestra admiración por el proceso en el que están embarcados. Les aseguro que les miramos con muchísima atención desde el otro lado, con muchísimo respeto, insisto, con muchísima admiración en este momento histórico en el que ustedes están y del que queremos aprender tanto. Se lo digo con toda nuestra sinceridad. Como bien planteaba el compañero, mi nombre es Ángel Calle, soy director de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional del Gobierno Autonómico de la Junta de Extremadura del Estado de España. Venimos acompañando al sistema integral desde 2017, si no me equivoco. En 2017 el gobierno catalán estuvo, y me consta que sigue apoyando y acompañando a la Jurisdicción Especial para la Paz. El gobierno vasco está y continúa apoyando a la Comisión de la Verdad tras la emisión del informe. Y nosotros, en este caso, como gobierno de la Junta de Extremadura, seguimos apoyando la unidad con la nueva responsable Luz, la unidad de búsqueda. Muy pendiente, hablaba ahora con César de ese macrocaso 11, de cómo puede evolucionar, y sobre eso quiero que usted nos cuente un poco cuál es el estado de situación. Recientemente nos informaron que ya tienen un borrador del auto de apertura que va a ser presentado a la sala, entonces esperamos que, yo creo que en cuestión de 1, máximo 2 meses, depende de cuánto se demore en la sala entre los magistrados discutiendo el auto, ya vamos a tener. Pues a ver, lo primero es decir que para la Jurisdicción Especial para la Paz y para todo el sistema integral, la cooperación internacional ha sido fundamental. Nuestra primera presidenta de la jurisdicción, Patricia Linares, decía que nosotros no hubiéramos sobrevivido, y cuando digo nosotros es la jurisdicción, si no hubiera sido por el apoyo de las víctimas y por la cooperación internacional, y digamos el esfuerzo que hicieron por hacer un apoyo político, pero también muchas veces un apoyo técnico e incluso económico. Y nos costó 5 años, además, en que teníamos un gobierno en que inicialmente políticamente fue muy difícil y se hizo mucho para que nosotros no pudiéramos avanzar. Si no hubiera sido por este tipo de cooperación y sobre todo por insisto, el apoyo político que se hizo desde afuera, muy posiblemente nosotros no estaríamos acá y demás. Pero ustedes han logrado hacer algo que para nosotros es muy interesante, es llevar la cooperación a niveles, voy a decirlo, más democráticos, menos burocráticos y más democráticos. Y por eso estas visitas para nosotros son muy enriquecedoras. Nos gustaría entregarle este pequeño libro. Es un libro que habla sobre la cooperación extremeña a través del arte, sobre todo de algo que también aprendimos mucho aquí, que son murales, grandes murales urbanos que han pretendido construir la memoria, la identidad de la cooperación, y que hemos repartido, no sé, esos 90 y tantos municipios de nuestra región. Entonces se lo queremos entregar desde nuestro cariño y sobre todo de la admiración del proceso que están ejecutando. Muchísimas gracias.